Hay algo en vos que ya no encaja. No sabes exactamente cuándo empezó, pero lo sentís. Como si de pronto la vida que llevabas ya no te perteneciera. Las conversaciones se vuelven vacías. Las risas, un poco forzadas. Los días, una repetición sin alma. Y lo más extraño es que todo sigue igual afuera. Pero adentro, todo cambió. Y entonces aparece el miedo. Pensás, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no disfruto lo que antes sí? ¿Por qué siento este vacío, si en teoría todo está bien? Y sin darte cuenta, empezás a luchar contra eso. Intentás volver a ser quien eras. Te distraes. Te llenas de ruido. Te convences de que es solo una etapa. Pero no se va. Porque esto no es una crisis. Es un llamado. No estás roto. Estás despertando. Ese cansancio que sentís no viene del cuerpo. Viene del alma. Es el agotamiento de sostener una versión de vos que ya no es verdad. Es el peso de sonreír cuando no sentís. De decir sí cuando querés decir no. De vivir una vida que, en el fondo, no elegiste conscientemente. Y tu alma ya no quiere sostener eso. Por eso duele. Porque despertar no es abrir los ojos suavemente. Es darte cuenta de todo lo que estabas ignorando. Es ver con claridad lo que antes maquillabas. Es sentir lo que evitabas sentir. Ese vacío que tanto te asusta no es un error. Es un espacio. Un espacio que se abrió cuando lo falso empezó a caer. Un espacio donde antes había distracción, validación, expectativas ajenas. Y ahora, por primera vez, hay silencio. Y el silencio puede ser incómodo. Porque en el silencio ya no hay a quien culpar. Ya no hay ruido que tape. Ya no hay excusas. Solo estás vos. Y eso puede dar miedo. Pero también es donde empieza todo. Porque en ese mismo silencio vive tu verdad. Esa voz suave que no grita, pero sabe. Esa intuición que siempre estuvo, pero no escuchabas. Esa sensación de que hay algo más para vos. Algo más real. Más alineado. Más vivo. Tal vez por eso ya no encajas. No porque haya algo mal con vos, sino porque estás dejando de traicionarte. Y eso cambia todo. Vas a perder cosas en el camino. Personas que ya no resuenan. Hábitos que ya no sostienen. Versiones tuyas que ya no pueden existir. Y sí, va a doler. Porque soltar, aunque sea necesario, también es un duelo. Pero lo que se va no es lo que eras. Es lo que te impedía ser. Y en medio de ese caos, de esa confusión, de ese no sé quién soy ahora, algo nuevo empieza a nacer. No con ruido, no con certezas, sino con pequeños momentos de verdad. Una decisión más honesta. Un límite que antes no ponías. Un silencio que elegís en vez de forzar una conversación. Pequeños actos que te devuelven a vos. Y un día, sin darte cuenta, dejas de buscar afuera. Porque entendés que todo lo que necesitabas siempre estuvo adentro. Esperando. No estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas desconectado. Y ahora estás volviendo. A vos. A tu esencia. A tu verdad. A tu camino. Y aunque todavía haya dudas, aunque todavía haya miedo, hay algo que ya cambió para siempre. Ya no podés volver a dormirte del todo. Y eso no es una maldición. Es el inicio de tu libertad. Así que la próxima vez que sientas que no encajas, que todo se tambalea, que algo dentro tuyo se rompe, recordá esto. No estás cayendo. Estás soltando. No estás perdido. Estás encontrándote. Y tal vez, solo tal vez, hoy, sea el primer día de la vida que realmente viniste a vivir. Hay un instante que no podés ver, pero todo en vos lo reconoce. Un instante en el que tu alma se cansa de escapar. No es una decisión de la mente. No es un plan. No es un cambio que puedas explicar. Es algo más antiguo. Más profundo. Como si dentro tuyo
Algo dijera en silencio. Ya no más. Durante mucho tiempo, viviste hacia afuera, buscando señales, aprobación, respuestas, creyendo que la paz estaba en algún lugar al que tenías que llegar. Pero cada intento te alejaba un poco más de vos. Y aún así, no podías detenerte, porque huir se había vuelto tu forma de sobrevivir. Huir del vacío, huir del dolor, huir de ese susurro interno que te recordaba que algo no estaba alineado. Pero el alma no grita, no obliga, no empuja. El alma espera, pacientemente, en silencio, hasta que estés listo para escuchar. Y un día, sin saber cómo, el ruido deja de anestesiarte. Las distracciones pierden su efecto. Las máscaras se vuelven pesadas. Las respuestas de siempre ya no alcanzan. Y ahí, en ese espacio extraño, entre lo que eras y lo que aún no sos, aparece algo sagrado. El vacío consciente. Ese vacío que antes evitabas, ahora te encuentra. No para destruirte, sino para mostrarte. Porque en ese vacío, no hay personajes, no hay expectativas, no hay nada que sostener. Solo presencia. Y por primera vez, te quedas. No porque sepas qué hacer, no porque no duela, sino porque algo en vos entiende que escapar ya no es una opción. Ese es el momento, el verdadero comienzo, cuando dejas de moverte para no sentir y empezás a sentir sin moverte. Y lo que aparece no siempre es luz. Aparecen sombras, recuerdos, emociones que habías guardado en lo más profundo de tu ser. Y sí, puede ser abrumador. Pero esto también es verdad. Nada de lo que aparece viene a destruirte. Viene a ser visto, a ser sentido, a ser liberado. Tu alma no quiere que seas perfecto. Quiere que seas verdadero. Y la verdad no siempre es cómoda. A veces duele. A veces rompe. A veces te deja sin respuestas. Pero también te devuelve a casa. Porque cada emoción que atravesas, cada capa que soltás, cada vez que elegís quedarte en vez de huir, te estás recordando. Recordando quién eras. Antes del miedo. Antes de las máscaras. Antes de aprender a alejarte de vos. Este camino no es hacia adelante. Es hacia adentro. Y cuanto más profundo vas, menos necesitas afuera. Porque empezás a sentir algo distinto. No euforia, no intensidad, sino paz. Una paz suave, silenciosa, que no depende de nada. Esa paz es tu esencia. Siempre estuvo ahí, debajo del ruido, debajo del miedo, debajo de todo lo que no eras. Y ahora, estás volviendo. Tal vez todavía dudes, tal vez todavía te sientas perdido. Pero hay algo que ya cambió para siempre. Tu alma ya despertó. Y un alma despierta puede confundirse, puede doler, puede demorarse, pero nunca vuelve a dormirse del todo. Así que si hoy sentís ese vacío, ese silencio, esa incomodidad que no sabes explicar, no la rechaces, no la llenes, no la evites. Porque ahí, justo ahí, es donde tu alma te está esperando. Llega un momento, en este camino invisible, en el que la luz que empezabas a sentir desaparece. Y no entendés por qué. Si estabas haciendo todo bien. Si estabas buscando, sanando, soltando. ¿Por qué ahora todo se siente más oscuro que antes? Bienvenido a la noche oscura del alma. Este no es un castigo. No es un error. No es que retrocediste. Es una iniciación. Porque hay verdades que no pueden ser vistas desde la luz superficial. Hay capas más profundas que solo se revelan en la oscuridad. Y esta oscuridad no es la ausencia de luz, es la ausencia de ilusiones. Todo lo que creías ser empieza a desmoronarse. Las certezas se caen. Las identidades se disuelven. Las respuestas desaparecen. Y te quedas sin nada a lo que aferrarte. Y eso
Es lo que más duele. Porque la mente necesita control. Necesita entender. Necesita saber hacia dónde va. Pero acá, no hay mapa. No hay guía externa. No hay nadie que pueda atravesarlo por vos. Solo estás vos. Y el silencio. Un silencio profundo. Denso. Casi insoportable. Donde ya no hay distracciones que funcionen. Donde nada de afuera logra calmar lo de adentro. Y en ese vacío, aparece la pregunta más cruda. ¿Quién soy, sin todo esto? Sin tus roles. Sin tus logros. Sin las historias que te contabas. Sin lo que los demás esperaban de vos. Y la respuesta no llega en palabras. Porque esta etapa no es para entender. Es para despojar. Cada emoción intensa que aparece. Cada miedo. Cada sensación de pérdida. No viene a quedarse. Viene a llevarse algo que ya no sos. Pero el proceso se siente como morir. Morir a la versión que sostenías. Morir a la ilusión de control. Morir a todo lo que creías que te definía. Y sí, hay momentos en los que vas a querer escapar. Volver a lo viejo. A lo conocido. A cualquier cosa que te devuelva una sensación de normalidad. Pero esa puerta ya no existe. Porque una vez que el alma entra en esta noche, no hay vuelta atrás. Y aunque todo parezca oscuro, aunque sientas que te perdiste completamente, hay algo que sigue ahí. Una presencia. Sutil. Silenciosa. Inquebrantable. No es la mente. No es la emoción. Es algo más profundo. Algo que observa. Incluso en medio del caos. Eso. Sos vos. Tu esencia. Y esta noche no viene a destruirte. Viene a quitar todo lo que no es eso. Todo lo falso. Todo lo aprendido. Todo lo que construiste para sobrevivir. Pero que no refleja tu verdad. Y cuando todo eso cae, queda el vacío. Pero no es un vacío muerto. Es un vacío vivo. Un espacio puro. Listo para ser habitado desde la verdad. Este es el punto de rendición. No rendirse desde la derrota, sino desde la entrega. Dejar de luchar. Dejar de resistir. Dejar de intentar entenderlo todo. Y simplemente ser. En medio del no saber. En medio del no controlar. En medio del no tener respuestas. Y en esa rendición, algo empieza a cambiar. Muy sutilmente. Como un amanecer que todavía no se ve, pero ya se siente. La paz. No como emoción, sino como estado. Una calma que no depende de nada. Que no necesita que todo esté bien. Que simplemente está. Y entonces entendéis que nunca se trató de encontrar la luz afuera. Se trataba de atravesar la oscuridad. Hasta convertirte en ella. Hasta dejar de resistirla. Hasta reconocer que incluso ahí también hay presencia. También hay vida. También estás vos. Y un día, sin darte cuenta exactamente cuándo, la noche deja de ser noche. No porque desaparezca, sino porque ya no le tenés miedo. Y en ese instante, renaces. No como alguien nuevo, sino como alguien verdadero. Así que si hoy estás en ese lugar, donde nada tiene sentido, donde todo duele, donde te sentís completamente perdido, escucha esto. No te estás perdiendo. Te estás deshaciendo. Y eso es el paso más profundo hacia tu libertad. Después de la noche, no viene una explosión de luz. No hay fuegos artificiales. No hay certezas absolutas. Hay algo más sutil, más real, más verdadero. Hay silencio. Pero ya no es un silencio que pesa. Es un silencio que sostiene. Un silencio en el que ya no estás perdido. Aunque todavía no tengas todas las respuestas. Porque algo en vos cambió para siempre. Ya no necesitas escapar. Ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas ser alguien para sentir que vales. Porque en medio de todo lo que se cayó, descubriste algo que no se rompe. Vos. No el personaje. No la historia. No la versión que el mundo conocía. Vos.
sin máscaras, sin esfuerzo, sin miedo a no ser suficiente. Y eso lo cambia todo. El renacimiento no es convertirte en alguien nuevo, es dejar de fingir ser quien no sos. Es caminar más liviano, porque ya no estás cargando identidades que no te pertenecen. Es hablar sin traicionarte. Es decir no sin culpa. Es elegir desde la verdad, aunque incomode, aunque de miedo, aunque nadie lo entienda. Porque ahora sabes algo que antes solo intuías. Perderte a vos mismo duele más que perder cualquier otra cosa. Y ya no estás dispuesto a eso. Este nuevo comienzo no es perfecto. Todavía hay dudas. Todavía hay días difíciles. Todavía hay partes tuyas que están sanando. Pero hay algo que ya no está. La desconexión. Ahora te sentís, te escuchás, te respetás. Y eso es la base de todo. Porque desde ahí empezás a crear una vida distinta. No desde la necesidad, sino desde la coherencia. Las decisiones cambian. Las relaciones cambian. Los caminos cambian. No porque estés buscando algo mejor, sino porque ya no podés sostener lo que no es real. Y eso es poder. Un poder silencioso, que no necesita imponerse, que no necesita validación, que no necesita ser visto. Porque nace desde adentro. Tal vez algunos no te entiendan. Tal vez sientan que cambiaste demasiado. Tal vez se incomoden con tu nueva forma de estar en el mundo. Y está bien. Porque ya no estás acá para encajar. Estás acá para ser. Y ser es suficiente. Este es el verdadero renacimiento. Cuando dejas de buscar quién deberías ser. Y empezás a habitar quien ya sos. Sin apuro. Sin presión. Sin necesidad de llegar a ningún lado. Porque entendés que no hay ningún lugar al que llegar. Solo hay un lugar al que volver. A vos. Y desde ahí, la vida se siente distinta. Más simple. Más presente. Más viva. No porque todo sea perfecto, sino porque vos estás. De verdad. Así que si llegaste hasta acá, si atravesaste la oscuridad, si soltaste lo que ya no eras, escucha esto. No te reconstruyas igual. No vuelvas a ponerte las mismas máscaras. No te achiques para encajar otra vez. Honra lo que viste. Honra lo que soltaste. Honra en quien te estás convirtiendo. Porque este no es el final del camino. Es el comienzo de una vida, vivida desde el alma. Y esta vez, no te estás encontrando para sobrevivir. Te estás encontrando para vivir. Durante mucho tiempo, creíste que tu propósito era algo que tenías que encontrar. Como si estuviera escondido. Como si alguien más lo supiera. Como si hubiera un momento exacto en el que todo finalmente tuviera sentido. Y en esa búsqueda, corriste, leíste, intentaste, dudaste, te comparaste con otros, te preguntaste si ibas tarde, si estabas haciendo lo correcto. Pero había algo que no encajaba, porque cuanto más lo buscabas afuera, más lejos te sentías de él. Hasta que un día, después de todo lo que atravesaste, la pregunta empezó a cambiar. Ya no era, ¿cuál es mi propósito? Sino, ¿cómo estoy viviendo? Y ahí, todo se transformó. Porque el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se encarna. No es un destino, no es un título, no es una meta final. Es una forma de estar en el mundo. Está en cómo hablas, en cómo elegís, en cómo tratás a otros y a vos mismo. Está en la honestidad con la que vivís. Porque podés hacer 1000 cosas correctas. Pero si no estás siendo vos, no hay propósito ahí. Y podés no tener todo claro. Pero si estás siendo verdadero, ya estás en él. El propósito no empieza cuando sabéis qué hacer. Empieza cuando dejas de traicionarte. Cuando elegís desde el alma. Aunque no sea lo más seguro. Aunque no sea lo más cómodo. Cuando dejas de copiar caminos. Y empezás a caminar el tuyo.
Y ese camino no siempre tiene forma, no siempre tiene lógica, no siempre tiene aprobación. Pero tiene algo que no se puede explicar. Verdad. Y la verdad se siente. Se siente en el cuerpo, en la calma, en esa certeza silenciosa, que no necesita validación. Tal vez tu propósito no sea algo grande a los ojos del mundo. Tal vez no sea visible, ni aplaudido, ni entendido. Pero si es real para vos, es suficiente. Porque el alma no mide en éxito, mide en coherencia. Y vivir en coherencia es el verdadero propósito. Cada vez que elegís desde el amor, en lugar del miedo, estás en tu propósito. Cada vez que sos honesto, aunque tiemble la voz, estás en tu propósito. Cada vez que te respetas, que te escuchas, que no te abandonas, estás en tu propósito. No hay un momento mágico donde llegas. No hay una versión final de vos. Hay una práctica constante. Ser quien sos, en cada instante. Y eso requiere presencia, requiere valentía, requiere confiar, incluso cuando no entendés todo. Pero ahí, en ese vivir consciente, el propósito deja de ser una pregunta y se vuelve tu forma de existir. Así que si todavía estás buscando, respira. No tenés que encontrar nada. No te falta nada. No estás tarde. Solo hay algo para recordar. Tu propósito no está adelante. Está en vos, esperando a ser vivido. Hay algo que aparece justo antes de cada salto. Antes de cada verdad que estás por decir. Antes de cada decisión que puede cambiar tu vida. Antes de cada paso hacia lo desconocido. El miedo. Y durante mucho tiempo, creíste que el miedo era una señal de que algo estaba mal. Que si sentías miedo, debías detenerte, retroceder, protegerte, volver a lo seguro. Pero ahora, después de todo lo que atravesaste, estás listo para ver otra verdad. El miedo no siempre es un enemigo. A veces, es un guardián. Un guardián parado justo en la puerta de la vida que estás listo para vivir. Porque todo lo que es real para vos, todo lo que tu alma vino a experimentar, no está en lo conocido. Está más allá. Y cruzar ese umbral requiere soltar lo que ya sabes. Requiere confiar, sin garantías. Requiere avanzar, aunque no veas el camino completo. Y eso, la mente lo interpreta como peligro. Por eso aparece el miedo. No para detenerte, sino para preguntarte: ¿estás dispuesto a ser quien realmente sos? El miedo no viene a decirte que no podés. Viene a mostrarte donde todavía te estás achicando. Donde todavía dudas de tu valor. Donde todavía buscas seguridad externa. Donde todavía elegís lo conocido por encima de lo verdadero. Y cada vez que retrocedes, el miedo se hace más fuerte. No porque quiera dominarte, sino porque aún no fue atravesado. Pero cuando lo miras de frente, cuando dejas de huir, cuando te quedas presente en medio de la incomodidad, algo cambia. El miedo empieza a transformarse. Ya no es un muro, es una puerta. Porque descubrís algo que antes no sabías. Podés sentir miedo y avanzar igual. Podés temblar y no detenerte. Podés no tener certeza y aún así elegir. Y en ese instante, recuperás tu poder. Porque el poder no es la ausencia de miedo. Es la decisión de no dejar que el miedo elija por vos. Cada vez que elegís desde el alma, aunque el miedo esté presente, te expandís. Te volvés más real, más libre, más vos. Y de a poco, el miedo pierde su control. No porque desaparezca, sino porque ya no lo obedeces. Y entonces entendés que el miedo no era el obstáculo. Era el umbral. El punto exacto, donde dejabas de vivir desde la protección y empezabas a vivir desde la verdad. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, no lo rechaces, no lo niegues, no lo evites. Escúchalo. Porque tal vez
Solo tal vez. Te está señalando el lugar exacto, donde tu vida está esperando por vos. Y si te animas a dar ese paso, aunque no estés listo, aunque no sea perfecto, vas a descubrir algo que cambia todo. Del otro lado del miedo, no hay peligro. Hay expansión. Y ahí empieza la verdadera libertad. Después de atravesar el miedo, de soltar, de caer, de renacer, queda una pregunta sutil. ¿Cómo permanezco en mí? Porque es fácil comprender, pero no siempre es fácil sostener. La mente vuelve. El ruido vuelve. El mundo tira. Y sin darte cuenta, podés volver a alejarte de vos. Por eso existe la meditación. No como una técnica, no como una obligación, sino como un regreso. Un regreso consciente. A tu centro. Durante mucho tiempo, creíste que meditar era dejar la mente en blanco. Que había que hacerlo perfecto. Que había que lograr algo. Pero la meditación no se trata de controlar. Se trata de recordar. Recordar que no sos tus pensamientos. Que no sos tus emociones. Que no sos el ruido que aparece y desaparece. Sos el que observa. Ese espacio silencioso. Que siempre está. Incluso cuando todo se mueve. Cuando te sentás en silencio. Y simplemente respiras. No estás escapando del mundo. Estás volviendo a vos. Al principio, puede ser incómodo. La mente habla. El cuerpo se inquieta. El tiempo parece no pasar. Y pensás, esto no es para mí. No lo estoy haciendo bien. Pero eso también es parte del camino. Porque por primera vez, no estás huyendo. Estás viendo. Y todo lo que evitabas empieza a aparecer. Pensamientos, recuerdos, sensaciones. Pero ahora, no reaccionás igual. Solo observas. Y en esa observación, sin juicio, sin rechazo, algo empieza a disolverse. La identificación. Dejas de creerte todo lo que pensás. Dejas de engancharte con cada emoción. Dejas de reaccionar automáticamente. Y aparece un espacio. Un espacio entre lo que sucede y lo que sos. Ese espacio es libertad. Porque ahí podés elegir. Elegir no reaccionar. Elegir no engancharte. Elegir volver a vos. La meditación no te cambia. Te revela. Te muestra lo que ya sos. Cuando dejas de interferir. Una presencia tranquila. Una conciencia abierta. Una paz que no depende de nada. Y cuanto más volves a ese espacio, más se integra en tu vida. Ya no necesitas sentarte en silencio para estar en paz. La llevas con vos, en una conversación, en una decisión, en un momento difícil. Respirás y volvés. Porque ahora sabes el camino. No es hacia afuera, es hacia adentro. Siempre. Así, la meditación deja de ser un momento del día y se convierte en una forma de vivir. Estar presente en lo que haces, en lo que sentís, en lo que sos. Sin huir, sin forzar, sin perderte. Y desde ahí, todo cambia. Las decisiones son más claras. Las emociones más livianas. La vida, más real. Porque ya no estás reaccionando desde el ruido. Estás respondiendo desde la conciencia. Así que si alguna vez sentís que te perdés, que te desconectás, que el mundo te arrastra, no te juzgues. Solo recordá, podés volver. Siempre podés volver. A una respiración. A un instante. A este momento. Y en ese regreso, te reencontrás. Una y otra vez. Hasta que un día, te das cuenta de algo simple, pero profundo. Nunca te fuiste. Solo estabas distraído. Hay algo que sucede cuando dejas de buscar, cuando dejas de huir, cuando aprendes a estar en vos. El corazón se abre. No como un esfuerzo, no como una obligación, sino como una consecuencia. Porque cuando ya no estás en guerra con vos mismo, cuando dejas de resistirte,
Cuando empezás a habitarte con verdad, el amor aparece. Pero no el amor que aprendiste. No el amor condicionado. No el amor que espera algo a cambio. No el amor que necesita ser validado. Este es distinto. Es un amor que nace desde adentro. Y no depende de nada externo. Un amor que no busca poseer, ni controlar, ni completar. Un amor que simplemente es. Y cuando ese amor despierta, no se queda quieto. Se expande. Como un mandala. Desde el centro. Hacia afuera. Primero, hacia vos. Empezás a tratarte distinto. A hablarte con más suavidad. A escucharte sin juicio. Te sostenés. En lugar de exigirte. Y eso es el inicio. Porque el amor que no te das no puede fluir hacia otros de forma real. Pero cuando ese centro se enciende, el círculo se expande. Llega a tus vínculos. Ya no amas desde la necesidad, ni desde el miedo a perder, ni desde el apego. Amás desde la presencia. Permitís que el otro sea, sin intentar cambiarlo. Elegís, sin depender. Compartís, sin vaciarte. Y eso transforma todo. Después, el mandala sigue creciendo. Llega a lo cotidiano. En cómo miras, en cómo hablas, en cómo caminas por el mundo. Pequeños gestos, que antes pasaban desapercibidos, se vuelven actos conscientes. Una palabra, una pausa, una forma de estar. Y sin darte cuenta, empezás a impactar. No porque lo intentes, sino porque lo sos. Porque el amor verdadero no necesita imponerse. Se transmite como una frecuencia silenciosa. Y el mandala sigue expandiéndose. Llega incluso a lo que antes rechazabas. A las personas que no entendías. A las situaciones que te incomodaban. A las partes de vos que negabas. Y ahí ocurre algo profundo. Dejas de separar. Dejas de ver el mundo en bien o mal. En correcto o incorrecto. Y empezás a ver, con compasión. No porque todo te guste. No porque todo esté bien. Sino porque entendés. Entendés que cada ser está en su proceso. Que cada acción nace desde un nivel de conciencia. Y esa comprensión abre el corazón aún más. El mandala se vuelve infinito. Porque el amor deja de tener límites. Ya no es solo hacia algunos. Es una forma de estar en la vida. Y desde ahí, vivís distinto. Ya no reaccionás igual. Ya no te cerrás tan rápido. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo. Porque hay algo en vos que confía. Confía en la vida. Confía en el proceso. Confía en lo que sos. Y ese estado no es debilidad. Es la mayor fortaleza. Porque amar así requiere presencia. Requiere conciencia. Requiere haber atravesado todo lo anterior. Pero cuando llega, todo cobra sentido. El dolor, las caídas, la oscuridad. Todo fue parte del camino. Para abrirte. Así que si hoy sentís ese amor, aunque sea pequeño, aunque aparezca y desaparezca, cuídalo. No lo fuerces. No lo expliques. No lo conviertas en algo mental. Solo permití que crezca. Porque ese amor no es algo que estás creando. Es algo que estás recordando. Y cuanto más lo habites, más se va a expandir. Hasta que un día, sin darte cuenta, tu vida entera se convierta en eso. Un mandala vivo. Expandiéndose, en silencio, desde el centro de tu ser. Al principio, buscabas respuestas. Buscabas paz. Buscabas un sentido. Sentías que había algo más, pero no sabías dónde encontrarlo. Y entonces comenzaste. Atravesaste el ruido, el miedo, la confusión, la oscuridad. Te perdiste. Te cuestionaste. Te soltaste. Y poco a poco, fuiste recordando. Recordando quién sos. Debajo de todo lo aprendido.
Y ahora, algo es diferente. No porque la vida sea perfecta, no porque todo esté resuelto, sino porque vos estás presente. Y eso lo cambia todo. Vivir despierto no es un estado permanente de paz. No es estar siempre bien. No es no sentir dolor. Es estar consciente, incluso en medio de todo eso. Es no perderte, aunque la mente hable, aunque el miedo aparezca, aunque la vida se mueva. Es recordar, una y otra vez, quién está observando todo eso. Y desde ahí, vivir. Vivir despierto es simple, pero no fácil. Es elegir presencia, cuando podrías reaccionar. Es elegir verdad, cuando podrías fingir. Es elegir amor, cuando sería más fácil cegarte. Es habitar el momento, sin escapar de él, sin querer que sea distinto, sin pelear con lo que es. Porque entendés algo profundo. La vida no está en otro lado. No está en el futuro. No está en una versión mejor de vos. Está acá, en este instante. Y cuando realmente estás acá, todo cobra otra profundidad. Una conversación se vuelve encuentro. Un silencio se vuelve presencia. Una respiración se vuelve hogar. Porque ya no estás distraído. Estás. Y en ese estar, desaparece la búsqueda. No porque lo hayas encontrado todo, sino porque ya no te falta nada. Porque entendés que no eras alguien incompleto, tratando de llegar a ser algo. Siempre fuiste completo. Solo lo habías olvidado. Y ahora, lo estás viviendo. Vivir despierto no te separa del mundo. Te integra. Seguís sintiendo. Seguís equivocándote. Seguís aprendiendo. Pero ya no desde la inconsciencia, sino desde la presencia. Desde una conexión real. Con vos. Con los otros. Con la vida. Y entonces, tu forma de existir se convierte en el mensaje. Ya no necesitas explicar. Ya no necesitas convencer. Tu manera de mirar, de escuchar, de actuar, habla por vos. Porque cuando alguien vive despierto, se nota. No en lo que dice, sino en lo que transmite. Calma, verdad, presencia. Y eso toca a otros. No porque lo intentes, sino porque lo sos. Así, el camino termina donde empezó. En vos. Pero ahora, no como una búsqueda, sino como un hogar. Un lugar al que podés volver, una y otra vez. Sin importar lo que pase afuera. Sin importar lo que cambie. Porque hay algo que ya no se pierde. La conexión. Con vos. Con la vida. Con el todo. Y en esa conexión, no hay necesidad de llegar a ningún lado. Porque entendés que el camino nunca estuvo afuera. Siempre fuiste vos. Y ahora, no solo lo sabés. Lo vivís.